Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring. Vamos a analizar la carrera de hoy, ya que esta vez estamos grabando el podcast poco después de haberse celebrado el Gran Premio, un domingo 29 de junio. Una carrera en la que Mama Norris se ha llevado la victoria, su sexta victoria de la temporada, por delante de su compañero Oscar Piastri, de manera firme, asegurando el doblete de McLaren, además, y recortándole 7 puntos a Piastri, lo que le coloca a 15 del australiano, en la segunda posición de la tabla. Piastri se ha buscado las castañas a lo largo de la carrera y ha atacado a Lando Norris en algunas ocasiones, pero este se ha defendido bien, no ha cometido errores, no ha habido toques ni cosas raras entre ellos y las batallas han estado apretadas, incluso con doblados de por medio en los últimos compases. Pero los intentos de Oscar Piastri no han sido suficientes para llegar al primer puesto. Por detrás, Charles Leclerc volvía a cerrar el podio en la tercera posición, en otra carrera sólida por delante de su compañero de equipo, Lewis Hamilton, que ha terminado cuarto, pero en la que probablemente, y excluyendo la sprint en China, haya sido una de sus mejores carreras este año, en la que se ha mantenido entonado, digamos, sin caer a tierra de nadie, o mostrándose perdido y sin ganas de nada, como en carreras anteriores. Aquí Ferrari ha estado por delante de Mercedes y podríamos decir que se ha notado cierta mejoría en su rendimiento, no sé si tal vez por ese nuevo fondo plano que traían aquí o no, pero lo cierto es que ahí han estado. George Russell, por su parte, ha cabalgado solo para el equipo Mercedes, consiguiendo la quinta posición, mientras que su compañero de equipo, Kimi Antonelli, ha tenido que abandonar en la primera vuelta debido a una pasada de frenada considerable, en la que se ha llevado puesto además a Max Verstappen, provocando su abandono también y sentenciando bastante, vamos a decir, las opciones del holandés este año, que cae ya a 61 puntos del líder del mundial y consolidando la cuarta posición de Red Bull, ya que se antoja complicado que puedan conseguir ascender en el Mundial de Constructores. De hecho, se van de su Gran Premio de casa con un 0 absoluto, ya que Tsunoda ha terminado fuera de los puntos y con una sanción de 10 segundos, además. Mención especial a los Sauber, tanto Bortoleto como Hülkenberg, que han terminado ambos en los puntos, reafirmándose también en la mejoría que han ido demostrando en las últimas carreras, octavo y noveno respectivamente. Mala fortuna de Carlos Sainz y en general de Williams, que no ha terminado la carrera con ninguno de sus pilotos. Un sorprendente Liam Lawson con su RB en la sexta posición. Fernando Alonso séptimo, defendiéndose precisamente de Bortoleto en las últimas vueltas. Y su compañero de equipo, Stroll, en su línea, 14º. Hablaremos de todo esto y lo haremos como siempre, contando con las opiniones del resto de equipo de Fórmula Paddock al completo. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 36 del podcast, el 13º de la temporada. Y el más caluroso, aprovecho para dar este dato súper random y súper inútil de que el día que grabamos el episodio número 36 me marca 36 grados, está haciendo en la calle, nada más y nada menos. Así que, toma, con esa casualidad, Gran Premio de Austria. Comenzamos. Presento a mis compañeros directamente y entramos en materia, ya que tenemos la carrera súper reciente y con las sensaciones más a flor de piel que nunca. Iker Mesa, compañero, bienvenido, como siempre. Un placer contar contigo una semana más. Iker. Buenas tardes, Eder, y además hoy buenas tardes justo el domingo después de un par de horas después de haber sido la carrera. Como siempre, pues nada, una carrera más para comentar cómo han ido las cosas. Esta vez, por suerte, por desgracia, no tenemos análisis ni artículos con la carrera un poquito más reposada, pero bueno, no pasa nada. Menos mal, Iker, menos mal que has acabado la frase en análisis. Me estaba asustando ya. He pensado lo mismo.
¿Vale? Te has cortado en un punto crítico de la palabra. Has dicho que no tenemos anal. Por suerte, por desgracia, no tenemos anal. Bueno, ¿Sabes? Digo, es que a ver, justo yo- me ha pillado yo bebiendo para qué he café. venido aquí, a ver. Me ha pillado justo terminándome el café, entonces estaba como tragando todavía la parte del café mientras hablaba. Cosa dramática, ¿no? Tío, yo soy de anal, ¿para qué he venido? Justo, pues lo repetimos todo. No. Hombre. Que va. Encima. Esto ha quedado de puta madre. Yo también, es que has dicho, no tenemos anal, y me he quedado así como diciendo, terminará la frase, ¿no? No lo dejará ahí. No tenemos anal de Norris. Bueno, a ver, vamos a encarrilar la cosa de nuevo. Iker, no sé si te faltaba alguna puntilla por hacer en la presentación. No. Vale. Hemos tenido suficiente, entonces. Bueno. Y por la otra parte, aunque ya le hemos escuchado, Erlans Vega. Erlans o Air Lounge, como el apodo que más me ha gustado de todos, la verdad. Bienvenido también, compañero. Un placer tenerte por aquí en otro episodio. Sí, pues estamos aquí de vuelta. Espera, dame un segundo que hago la presentación otra vez, que tengo aquí a Lander hablándome. Un segundo, Vale. Perdón. Dime. Los 36 grados nos están afectando. Menudo inicio de programa más Que te accidentado. joder. Madre que te parió. Sí, yo te entendía, sí. Nada. Dice que lo siente. Y que te quiere. Lander, un abrazo. A ver, sigo. Buenas, compañeros, pues a ver, sí, estamos en caliente todavía, literalmente y metafóricamente. Hay cosillas, el fin de semana no ha sido tampoco de dormirse, pero la verdad que sí que, como comentaba por el grupo privado Iker, pues ha empezado mejor de lo que ha acabado. Sí que, mira, luego, si puedes apuntar esto para que no se nos olvide, pues aprovechamos, comentamos un poquillo que he ido al estreno de la película. Oye, pues ya que he ido yo de testigo, pues comentamos un poquito, os digo un poco mis impresiones. Y nada, pues eso, vamos a comentar lo que ha pasado en la carrera, lo que no ha pasado y bueno, pues aquí estamos. Eso es, aquí estamos. Como decía, en el episodio 36, a 36 grados, nos quedamos también con ese dato anecdótico, dato inútil, para empezar. Ya digo, yo creo que uno de los mejores inicios de podcast de toda la temporada, vamos. Bueno, a ver, dicho esto, y precisamente por lo que ha comentado Iker en su presentación, ya con esto vamos abriendo el melón correspondiente, compañeros, pero precisamente, como decía, por lo que ha dicho Iker, de que teniendo la carrera tan reciente, pues no hay artículos, no hay cosas que se hayan reposado mucho, porque la carrera, pues eso, ha terminado hace poco más de 2 horas, no llega a 3. No hay mucho análisis todavía, no hay mucha cosa que se haya ido asentando de un día para otro, mucha noticia que haya podido salir. Pero lo más reciente, y de hecho la noticia ha salido una vez que se ha celebrado la carrera, durante ese lapso de tiempo en el que he estado preparando mis notas para el podcast, etcétera, y es que Antonelli, precisamente por esa acción, esa pasada de frenada, ese incidente que ha tenido en la primera vuelta, en la curva 3, en la que se ha llevado puesto a Verstappen, aunque ha habido riesgo de que se llevara a otros puestos también, y varios pilotos han tenido que esquivar el incidente, por esa maniobra recibe una sanción de 3 posiciones en parrilla para la siguiente carrera, que será en Silverstone, en Gran Bretaña, además de 2 puntos que se suman en su superlicencia. Esto, como digo, ha sido noticia prácticamente reciente, algo que ha salido después de la carrera porque ese incidente se quedaba bajo investigación para una vez que terminase el Gran Premio. Entonces, bueno, una cosa a tener en cuenta de aquí al siguiente Gran Premio. Con esto, como decía, compañeros, pues abrimos el melón. En orden de presentaciones, mismamente, como suele ser de forma habitual. ¿Qué opinión os ha dejado la carrera de hoy? Y con vuestras impresiones, abrimos el debate. Bueno, pues como al final en la introducción ya has hecho un poco tú el análisis de carrera, tampoco le voy a hacer yo y voy a ir dando algún que otro detalle. Y bueno, al final, tal y como hemos visto no sé si llamarlo el primer tercio o primer cuarto de carrera, pensábamos que nos iba a salir un carrerón, pero bueno, ya luego McLaren, entiendo que igual haciendo alguna especie de órdenes de equipo, lo que sea, les ha separado lo suficiente como para que no lleguen. Victoria de Norris, segundo Piastri, 15 puntos de diferencia en el Mundial. Que no se vaya Piastri, creo que obviamente es bueno. Veremos a ver en Inglaterra cómo van las cosas, pero al final Norris puede que acabe echando de menos
el 0 de Canadá. Porque al final esos 15 puntos no dejan de ser una victoria y... Bueno, 2 victorias y 2 segundos de Piastri, o 2 victorias, un segundo y un tercero de Piastri, que lo veo raro, pero en algún que otro circuito puede ocurrir. Pero bueno, ya confirmamos que es cosa de 2, porque al final Antonelli... Verstappen lo tenía difícil, pero el choque de Antonelli, que tampoco parece ser culpable de nada, ya le da el 0 a Verstappen y termina de quitar toda esperanza para el equipo y para el piloto. Lo que no sé es si ahora Verstappen decidirá salir a ganarlo todo sabiendo que el mundial lo tiene perdido, o veremos ya solo duelo en los dos y Verstappen pues quizás luche por la tercera o cuarta posición. Lo veo complicado, es decir, sé que Verstappen no lo va a hacer, pero bueno, veremos a ver, sabiendo que ya las posibilidades del mundial son pequeñas. Y al final Austria nos ha dado también una sorpresa, que yo creo que la sorpresa es Liam Lawson. Ha estado un primer tercio, casi una primera mitad de mundial raro, tampoco ha hecho grandes resultados y aquí se acaba de plantar sexto. No sé si será un espejismo o empezaremos a ver un Liam Lawson en una segunda mitad de carrera bastante bueno, que vuelva a poner de manifiesto que a lo mejor echar a tu primer piloto tras 4 carreras porque no te gusta nunca es buena idea, que lo mismo luego se hunde y esto ha sido un espejismo, pero bueno, no sé, creo que va a ser divertido de verlo. Y hay otro, bueno, al final tenemos también la séptima y la octava posición, la Alonso y Bortoleto. Creo que esos son los primeros puntos que consigue Bortoleto en un coche que creo que lo comentábamos tras Canadá. Misteriosamente Sauber ha dejado de ser un zarrio para convertirse en un coche medianamente bueno. Bueno, medianamente bueno, quiero decir, al menos puede luchar de vez en cuando por puntos. Y luego respecto a Alonso, el otro día uno de mis periodistas de cabecera, el señor Herbert, básicamente aprovechó para decir que como Alonso tenía menos puntos que Stroll, pues Stroll estaba haciendo mejor temporada. Ese comentario incendiario de un señor inglés que se aburre en su casa sirvió para que todo el mundo se ponga a insultar a ese pobre señor, pero ya quedan empatados Stroll y Alonso a puntos, los dos con 14, si yo no me equivoco, correcto. Stroll posición 12 con 14 puntos, Alonso el 13 con 14 puntos. Entiendo que a partir de ahora el que más puntos sume irá haciendo mejor temporada. Según decían, esta carrera para Aston Martin no iba bien, o sea, no era un buen circuito. Han quedado séptimos y Stroll no lo sé. Creo que se esperan mejoras. 14 si no he visto mal. ¿Cuál? Stroll el 14, te lo confirmo si es correcto, sí. Stroll 14. Y al final se esperan mejoras en Silverstone, pero como creo que van a meter ya todos, seguramente el penúltimo o quizás el último paquete de mejoras, veremos cómo quedan tras Reino Unido, tras Inglaterra. Pero bueno, la verdad es que no es mala posición. Y supongo que por último, como en las partes negativas, Tsunoda, del que sinceramente creo que ya tampoco merece la pena decir más. Y el 15 Colapinto, que aunque bueno, que queremos ya que empiecen a subir a Polaron y veamos qué pueden hacer, porque creo que ya llevan las mismas carreras Colapinto que Duhan, con exactamente los mismos resultados de mierda. Y en este caso Colapinto, pues que hoy ha decidido llevarse una sanción por no saber cómo hacer para que te adelanten fácil cuando te están doblando y tener el incidente con Piastri. Pero es que es lo de siempre. A lo mejor es un piloto que por las risas está bien, pero a lo mejor hay otros pilotos que podrían aprovechar un poquito mejor el Alpine. Que luego por otro lado Pierre Gasly salía el 13. Ha quedado el 13, perdón. Pero en clasificación sí que se vio que Gasly al menos fue capaz de meterlo en Q3. Que oye, algo es algo. Pues mira, a ver, por hacer mis puntillas habituales y así dejar algún que otro matiz para el momento en el que Erlas nos haga su resumen, también un poco de la carrera. Eso, más allá un poco de la crónica, que al final mis presentaciones en el programa también se han ido volviendo más una crónica de la carrera que otra cosa.
De hecho, hoy me ha venido muy bien el tener la carrera tan reciente, la verdad. Pero bueno, como digo, por poner alguna puntilla. A ver, lo del tema Herbert, el tema de las declaraciones de Herbert, además un tío al que de hecho hace poco, toda aquella polémica que hubo porque le dejaban fuera de la dirección de carrera, tema de comisarios, tomar decisiones, etcétera, precisamente por sus declaraciones fuera de, o sea, para televisión, etcétera. Vamos, este tío es un personaje de la hostia y bueno, en función de que por número de puntos pues Stroll iba por delante, con lo cual evidentemente pues estaba haciendo mejor temporada, etcétera. Como dices tú, pues oye, mira, aquí empatan y bueno, la dinámica en las últimas carreras, por poner, como digo, la pequeña puntilla a este tema, y lo comenté yo, creo que fue en el anterior programa también, esa actitud en la que estábamos viendo a Stroll, que está como súper apagado, o sea, quiero decir, en su línea, al final, como comentaba en la introducción precisamente, en su tónica habitual de las últimas carreras, que pues, parece que no está ni se le espera. Por parte de Alonso, de hecho, bueno, yo en mis apuestas le había puesto octavo porque la verdad es que veía la posición más viable, más realista, por decirlo así, y ha conseguido terminar incluso séptimo, o sea que me parece que buena actuación dentro de la línea de Aston Martin, teniendo en cuenta que no consiguió entrar en Q3, rompiendo un poco la dinámica precisamente de las últimas carreras, pero bueno, ni tan mal. Lawson, destacable, como decía también, mención especial, no solo por el buen resultado, sino porque además, bueno, de hecho, a ver, Lawson, dentro de todo lo que hemos comentado aquí también, pero está teniendo mejores resultados prácticamente que Tsunoda con el Red Bull. O sea, otra cosa que deja ahí también la puntilla. Entonces, bueno, pues nada mal por parte de Lawson, desde luego. Y además porque, de hecho, al propio Lawson, Hadjar le estaba comiendo la tostada en el equipo. Entonces, bueno, muy buena actuación. Lo del tema de Colapinto, actuación estelar de Colapinto, ya te digo, yo en el momento en el que lo hemos visto en directo, porque precisamente Colapinto venía pegándose con Tsunoda, si no recuerdo mal, venía Piastri por detrás, Norris ya les había pasado y en esa lucha Colapinto ha cerrado a Piastri hasta el punto de sacarle la hierba, vale que ¿no? Incidente de carrera, no lo has visto, estás tú en pelea, tal, pero siendo un doblado, yo creo que hay las banderas azules, los luminosos, que a veces incluso los tienen en el propio volante, o sea, o incluso el propio equipo le tendría que haber avisado de que saliendo de boxes venía Piastri, o sea, es un momento en el que tienes que estar al loro, pero es que me ha parecido error, mira, de hecho, un error muy estúpido, vamos. Justo ahora acaban de publicar una foto no de este incidente, pero sí de, la paso por el grupo, pero sí así que es como quedó el fondo plano de Colapinto después de ser chocado por Tsunoda, para que se viese cómo estuvo conduciendo el resto de la carrera. Tiene ahí como un mordisco. Sí, ahí se ve que tiene esa mella en el fondo plano, correcto. Sí, no, y además, pues ya te digo, al final de ese momento yo creo que la sanción, aunque ha sido por forzar a otro piloto fuera de la pista, yo creo que hay un agravante, era el hecho de que eres un doblado, el que te viene encima es casi el líder de carrera, es el que viene en segunda posición y puedes adulterar mucho, alterar el resultado, si ahí pasa cualquier cosa, o sea, tienes que estar al loro, entonces bueno. Es que, o sea, estoy viendo ahora que he puesto los resultados de respecto a lo que hizo Duhan y lo que está haciendo Colapinto. Los resultados por los cuales bajan a Duhan. Retirado en Australia, no recuerdo por qué. China 13, Japón 15, Bahrein 14, Arabia 17. En Miami se retira, no me acuerdo por qué. Los resultados de Colapinto. Imola 16, Mónaco 13, España 15, Canadá 13, Austria 15. Está haciendo exactamente los mismos resultados por los cuales bajaron al otro. Entiendo que siguiendo esta lógica tenemos que meter a Paul Aron a ver si hace alguno mejor. Que Pierre Gasly tampoco lo está haciendo mucho mejor, pero bueno, no sé, a lo mejor hay que meter un cuarto piloto para que empiece a dar vida a todo esto, porque los resultados de Franco son exactamente igual de buenos o igual de malos que eran los de Duhan. Y además, lo que comentaste tú... Yo creo que... Sí, acaba. Sí, no, perdona, Arlan, si así además nos puedes hacer tu resumen también, que lo estamos dilatando. Pero que además en el caso de Colapinto, aparte de que los resultados tampoco sean mejores, encima, creo que lo comentaste tú, Iker, en el último programa también, encima les estás costando dinero, porque has tenido más accidentes y encima, pues gordos también. Ya con eso te lo dejo a ti. Arlan, te cedo el turno. Sí, no, sobre eso, que lo que voy a decir es que yo creo que el criterio por el cual cambiaron a los pilotos, o sea, ya no es una... Yo creo que han dicho, mira, vamos a hacer las cosas pues como con Tsunoda, que no vuelven a cambiarlo, aunque el criterio por el que echaron al anterior sea igual de... O sea,
ha incumplido lo mismo, no ha dado resultados, ¿no? Podían echar a Tsunoda y poner a otro porque no ha hecho prácticamente nada respecto a Lawson de diferente. Yo creo que han dicho, vamos a dejarles por las razones que sean, vale, igual, porque Tsunoda ya le queda una temporada y el año que viene igual ya ni está, o lo que sea. Pero, por ejemplo, a Colapinto, vamos a dejarle que coja experiencia, que coja kilómetros, tal, porque es que, a ver, si quieres que un piloto de lo que tiene que dar, primero tiene que tener un coche competitivo, tienes que saber más o menos tu coche dónde está, pues si tu coche está para estar de 13º, pues bueno, pues tampoco te está quedando muy dispar si te queda 14, ok. Pero que, no sé, si tienen intención de que Colapinto se quede porque les gusta como piloto, lo ideal es que le den margen. Yo no sé, yo es que esta prisa pero es que la cosa es que Colapinto no le gusta como piloto. Lo que le gusta. ¿A quién? Ha tirado la piedra y ahora esconde la mano, ¿sabes? Es como tira la granada y se pira. Vale, no, que se me ha cortado, lo retomo. A ver, pero es que Alpine, o en este caso el mafioso de Briatore, no quiere a Colapinto porque sea buen piloto. Quiere a Colapinto porque trae patrocinios, te trae a una hinchada ultra salvaje, como es la Argentina, que no tiene ni idea de nada, pero van con el piloto a muerte, sea cual sea la consecuencia. Saben que el Gran Premio de los argentinos va a ser Brasil, con lo cual vendes muchísimas más entradas. México te lo sustenta Carlos Slim y familia, y además tenían buenas relaciones con Checo Pérez, pero Colapinto viene de abajo. Saben que va a ser un boom para Brasil. Que esté Colapinto significa que puede sacarle algo más de dinerito a Brasil, y los patrocinadores son interesantes, pero es que estamos hablando de un piloto que el año pasado su mejor posición fue un octavo en Azerbaiyán en su segunda carrera. Luego se retira 3 veces y esta vez no está sacando resultados al Zarrio que tiene. También, seamos sinceros, tampoco tiene muy buen coche. Pero es que no es un piloto, no es mejor que Jack Doohan, no es mejor que Paul Aron. Pero traes patrocinadores potentes y eso es lo que te mete en el coche. Que es que ya lo que no tiene sentido ya es volver a bajarle. Tampoco tiene sentido que lo haga Red Bull, ponerte a subir y bajar y parecer un ascensor. Pero quiero decir que al final son cambios que yo ya lo dije que no tenían sentido, y es que se está demostrando que no tienen sentido. Es que de hecho ahora mismo ya tiene más puntos Liam Lawson que Tsunoda. Al piloto al que bajas ya tiene más puntos conseguidos con el Toro Rosso que Tsunoda con el Red Bull. O sea, que es que al final el cambio igual tampoco ha sido lo que tú te esperabas, pero ya pues lo dejas por la honrilla. Al año que viene arruinarás la carrera de otro y ya está. A ver, es que yo creo que es un poco la dinámica en la que se han metido, eso es, al final dándole tan poco margen a un piloto. No, a ver, hemos visto, sobre todo en Red Bull, como hemos dicho, ¿no? La trituradora, que en muchas ocasiones ha tirado o se ha deshecho de pilotos de una forma muy, muy abrupta, a veces a mitad de temporada, pero lo de este año, o sea, ha sido de órdago el hecho de prescindir de Checo Pérez. Al hilo precisamente lo de Pérez, que tú lo has comentado, y mira, iba a sacar a colación precisamente unos comentarios que ha habido recientemente de Checo Pérez hablando de Red Bull, que me parecen dignos de mencionarlos aquí, o al menos de, no sé, soltarlos a colación, porque por ahí también puede haber chicha, precisamente hablando de lo que está siendo esta dinámica, porque como digo, te deshaces de Pérez, metes a Lawson le das un margen mínimo en el que pueda demostrar, te deshaces de él, subes a Tsunoda, a Lawson lo mandas a Red Bull. Pues en el caso de Colapinto, pues un poco parecido, ¿no? Cuando echan a Doohan, meten a Colapinto. Por Colapinto estoy de acuerdo, creo que hay el tema de intereses económicos, intereses a nivel de sponsors, etcétera, pues está ahí, o sea, eso es innegable. Más allá de resultados, pues bueno, yo por resultados creo que, como dice Erlans, pues igual hay que darle más margen, pero vamos, que el año pasado, aunque parecía que empezaba de buena manera, al final, pues eso, los resultados se vinieron abajo, fue de más a menos, muchos accidentes. Este año tampoco es que haya empezado de la mejor manera si lo comparamos con Doohan, pero eso, al final tienes que darles un poco más de margen para que, pues eso, bien por adaptación, bien por asentamiento, etcétera, y bueno, pues igual no soltar la guillotina tan rápido. Precisamente al hilo de lo que comentaba de Pérez, por esa dinámica de Red Bull,
de deshacerse de unos, de otros. Al final uno no está mejorando los resultados del anterior, subes a otro, está quedando mejor el que has degradado a RB que el que tienes en Red Bull. Además, los comentarios de Pérez encima me parecieron muy burlescos, vamos a decir, con la broma, con la ironía, pero encima pues muy tirando la pullita, desde luego. Según él, que dice que tiene fuentes fiables de que sabe que en Red Bull se arrepienten de haber tomado esa decisión, de que saben de que hicieron mal, que se está viendo que no está mejorando lo que había anteriormente. Y sobre todo ese comentario satírico, como digo, que en el momento de decir, bueno, pero al final, pues en la entrevista esta que le están haciendo a Pérez, el decir, bueno, ya al final, pues eso, con una cosa o con otra, pero estuve ahí 6 años. Le corrigen y le dicen, no, realmente estuviste 4. Y dice, sí, pero sí. Les cobré como si hubiera estado 6. Precisamente porque tuvieron que indemnizarle por rescindir un contrato prácticamente recién firmado. O sea, ole por el comentario. Luego de ahí en Red Bull han salido a desmentirlo, que no se arrepienten de nada, que esto, lo otro, que tal. Bueno, ahí más allá de tener que lavar la imagen, lo que fuera. Bueno, quiero decir que en todo esto hay interés, hay polémica, desde luego. Y lo saco un poco a colación precisamente por eso, por lo que digo, la situación. Al final prescindes de un piloto, pero te ha mejorado los resultados el que has puesto después. Le has dado 3 carreras de margen, no recuerdo cuántas fueron en el caso de Lawson, y le degradas porque no ha llegado al punto, pero no te estaba mejorando lo de antes. Al nuevo que subes tampoco te lo está mejorando, lo está haciendo incluso peor. Claro, ¿qué haces? Eso es el ejemplo de huir hacia adelante y de que ya en este punto no van a admitir que la han cagado con Pérez. Primero, por orgullo. Segundo, por tampoco terminar de humillar a los otros 2 pilotos que han puesto en su lugar. Y bueno, ya, porque es que ya van como pollos sin cabeza. A ver, y que en realidad, a ver, por un lado, la entrevista de Pérez, la verdad es que es una entrevista muy buena, ¿eh? A ver, ahí tiene lo bueno o lo malo que tiene es que Checo Pérez es un señor. Entonces tampoco se va a poner a insultar a la mano que le ha dado de comer durante los últimos 4 años, aunque razón no le faltaba, ¿eh? La entrevista es muy buena y aún así Red Bull no está aprendiendo nada. Porque ahora mismo es un proyecto que depende de Verstappen y como a Verstappen le metas una chequera de 9 cifras, se te pira perfectamente a Mercedes. Y creo recordar que es Checo Pérez el que dice que básicamente Red Bull, bueno, aparte lo de corremos con 2 coches porque los tenemos que poner, centrarse solo en uno, en además, realidad Red Bull no aprende. Porque lo escuché ayer en la carrera del sprint de la Fórmula 2 y la verdad es que las reflexiones que hacía alguno de los comentaristas, por un lado la comprendo y la comparto y por otra no. Y es que al final, básicamente, en el programa de jóvenes pilotos tienen mínimo 2. Que es Pepe Martí, Arvid Lindblad y no sé si hay otro más. Básicamente la niña bonita es Arvid Lindblad, que puede ser otra especie de Verstappen o un Antonelli, otro chavalín. El año que viene estará en Fórmula 1. A Lindblad se han preocupado por conseguirle, no sé si es una cautelar o una provisional, pero bueno, una superlicencia antes de lo que toca. Te van a dar entrenamientos libres, le están dando como mucho cariño y mucho para que crezca en Red Bull. Y sin embargo, a Pepe Martí, que a ver, no será tan bueno como Lindblad, a lo mejor no tiene futuro en la Fórmula 1 o en Red Bull, pero tampoco le están desarrollando. Simplemente lleva los colores de Red Bull, pero no han buscado que tenga una cautelar para que haga libres de Fórmula 1, ni se le espera en ningún Red Bull. Que mientras que con otros tantos pilotos que están como pilotos de desarrollo, pilotos de prueba de las marcas y lo han hecho, Red Bull sigue centrándose en un solo piloto. Y con Lindblad al año que viene tendrá un problema, que por otro lado, bendito problema, que es saber a quién quitas. Salvo que intente maniobrar de alguna manera y meter a alguno en Cadillac, porque juraría que Audi tiene los 2 pilotos confirmados. Pues me dejas con la duda, tendría que mirarlo, es decir, que serían Hülkenberg y Bortoleto para el año que viene, pues no estoy seguro. Porque si no, si Cadillac tiene alguno, pues metes pasta para tener alguno de los pilotos durante un par de años. Pero si no, sospecho que volverán a hacer la misma. Tendrán que subir a uno precipitadamente en Red Bull, la volverán a liar, se cargarán pilotos por el camino. Y luego esto también, por otro lado, que era lo que yo no compartía, que es la de, en este caso aquí, Pepe Martí, que es el que se ve fastidiado por todo lo de Lindblad. En realidad ella sabía dónde se metía. Él ha decidido pactar con el diablo, sabiendo que pactaba con el diablo. Me da pena
pero por otro lado es la de, si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Si ya sabes cómo actúa Red Bull, ¿para qué decides que te pinten el coche ellos de Red Bull? Tampoco te pagan dinero, te pagan parte de la carrera, pero no tienes el mismo trato que otros pilotos de la academia, y eso tiene que ser durísimo. Pues mira, pequeña puntilla, Bortoleto y Hülkenberg estarían confirmados para Audi el año que viene, sí. Pues entonces, como mucho te puede quedar. Justo he leído un comentario que dice que Hülkenberg es en esta carrera que ha pasado del 20 a los puntos y que tendría que haber firmado por Red Bull en 2021. Tampoco creo que lo hubiera hecho mucho mejor que Pérez. O sea, estamos hablando de que Hülkenberg es el piloto de la historia con más carreras y 0 podios. Y 0 podios. Que Hülkenberg, si fuera por mí, se hubiera ido de la Fórmula 1 hace como 10 años. Es alemán, es majo, cae bien, tuvo una victoria en Le Mans, tiene que conseguir la triple corona. Hombre, habrá que hacer entre Hülkenberg y Pérez prefiero Pérez. Pérez lo que es que entre Hülkenberg y Pérez prefiero Pérez, evidentemente. Joder, eso está claro. Estaba pensando también que es que al final, o sea, con lo de Pérez es que fue todo mal en el sentido de Pérez no se fue, Red Bull no le echó, no solo no le echó, sino que renovó y luego decidió echarle ya con un contrato de ampliación firmado. O sea, es como, es que al final, bueno, pues sí, el más listo fue Pérez, y yo no sé si, o sea, yo creo que Pérez ni se lo esperaba cuando firmó el contrato. Yo creo que estaba como, pero ¿estáis seguros? O sea, no sé. Entonces al final todo mal. Realmente lo que tendría que haber hecho es o irse él o echarle Red Bull, meter a quien estuviera allí en ese momento. No hubiese dado tanto el cante como que parece que están improvisando sobre la marcha y no estaremos haciendo estas especulaciones y todos estos jaleos. Pero como en ese caso fue todo raro y mal. Pero ahí a Pérez está en su casa tranquilamente con su familia y estará cobrando bien, ¿eh? Que Red Bull un poco sueldo no le pondría. O sea, que le van a pagar 2 años mientras él está tranquilamente en su casa, y el año que viene, si corre para Cadillac, va a estar cobrando de 2 escuderías. O sea, que mal, poco acabado. Sí, tal cual. Yo creo que sí que es... O sea, yo creo que vamos a verle a él el año que viene. De hecho, Pérez, que es uno de los candidatos, creo que está sonando para estar en Cadillac el año que viene. Todo lo que habéis comentado, lo del tema de Hülkenberg, etcétera, pues no sería descabellado. Pero sí, como digo, a ver, un poco en resumen, la dinámica de Red Bull, un poco en su línea, pero más a lo bestia, lo que hemos visto con los pilotos a lo largo de esta última temporada. Y precisamente eso, pues todo desemboca desde el momento en el que prescinden de Pérez, como decía, con un contrato además prácticamente recién firmado. O sea, lo que decía Serlans de que no se lo esperaría Pérez, es que yo creo que no se lo esperaría ni el propio Red Bull. El desarrollo de esos acontecimientos fue el que es, y bueno, a ver, es que de hecho otra de las puntillas que dijo, que precisamente el propio equipo no contribuyó. O sea, al final toda esa presión que se empezó a meter desde los medios por los resultados de Pérez, el equipo, en vez de apoyarle en ningún momento, era cada vez más presión y más presión y más presión, con lo cual como que el propio Red Bull contribuyó y fomentó que se diera lugar a esa situación, y al rescindir del contrato, etcétera, y meterte un poco, como digo, en esa dinámica chunga de cambio un piloto por otro, pero al final tal, no mejora esto, no remonta cabeza, más allá de la propia situación que se genera dentro del equipo, como que el propio Red Bull podría haberlo hecho mejor. Telita las declaraciones, como bien decías también, Iker, lo de si fuera por nosotros correríamos solamente con un piloto. Lo que pasa que nos obligan a correr con 2 coches. Entonces, pues bueno, tiramos. Pero no sé, qué muestra de arrogancia, ¿no? O de exceso de confianza, incluso de ir de sobrado directamente. O sea, es que si fuera por nosotros correríamos solo con uno. Pues me parecen tremendas esas reflexiones, esas declaraciones. Es que al final son declaraciones de sobrado porque has tenido suerte que has tenido 2 pilotos buenos, muy buenos, depende para quién, como eran Vettel y Verstappen. Pero es que se te va Max, no te salen tan buenos los 3 que tendrías ahora con Lawson, Hadjar y Lindblad, y te puedes tirar muchos años de vagar por el desierto, porque básicamente es un cúmulo de malas decisiones, de las cuales, como tengas que reconstruirte, tienes que echar todo el equipo y hacerlo de nuevo, porque tienes unos equipos con tantos vicios y yo creo que es imposible cambiarlo. Y al final, también decirle, corremos con 2, porque tenemos que correr con 2, pero solo nos interesa 1, pues ostras, para eso no tengas un segundo piloto
medianamente decente. Contrata el primer medianías que pase por ahí y ya está. O sea, pon a un trabajador de Red Bull y te sale mucho más barato. Tú, espera, acaba de salir unas declaraciones de Horner. Horner dice que Piastri hizo el amor con el tubo de escape de Norris, entre comillas. Lo que es realmente impresionante es cómo pueden seguir el ritmo sin que se les rompieran los neumáticos. Oscar prácticamente le hizo el amor al tubo de escape del coche Lando y sus neumáticos seguían en buen estado. Interesante metáfora. Sí, la verdad que sí. A ver, ya digo, y precisamente ahí lo de lo que estamos comentando, las declaraciones de Horner en muchas ocasiones, pues eso. Por cierto, ha habido un poco de todo esto. A ver, por ir cerrando y derivando un poco este tema. Sí, Erlans, ibas a hacer algún apunte. Sí, no, pues sí, seguimos dando Red Bull. Es que cosas de estar ahora en directo. Que están saliendo declaraciones de Horner y ahora ha hablado de Tsunoda. Que si queréis os digo lo que ha dicho. Que viene un poco el tema también de... Sí, pues mira, dice Christian Horner sobre la horrible carrera de Tsunoda. El coche no es tan difícil de conducir, entre comillas. Con Yuki, obviamente es difícil progresar desde su posición inicial en la parrilla hasta la penalización con Colapinto. Así que hoy también ha tenido una carrera horrible. Es frustrante, pero nos pondremos manos a la obra rápidamente para Silverstone. Necesitamos entender qué le pasó a Yuki, porque sin duda, en el segundo y tercer entrenamiento se le veía bien. En la clasificación pareció desmoronarse. Luego, cuando estás fuera de posición, estás en el lugar del grupo y cuando la situación está tan ajustada le cuesta recuperar la confianza, pero trabajaremos con él e intentaremos ayudarle a superarlo. El coche ha evolucionado a lo largo de los años siguiendo el camino de desarrollo que hemos seguido. No es un coche fácil de conducir, pero tampoco es tan difícil, así que trabajaremos con él y esperaremos que dé un paso adelante en Silverstone. Ojito, ya le está soltando algunas... Pero o sea, es que no puedes, o sea, en serio, de verdad, o sea, lo de Red Bull, no hay nadie con un mínimo de empatía y cabeza. No, la respuesta es que no. Pero tú no puedes decir de tu segundo piloto, cuando has triturado al primero, el coche no es tan difícil de conducir. Ostras, es que no puedes decir eso. Es que ya le estás poniendo a tu segundo piloto al pie de los caballos. Estás diciendo, no, el coche se conduce bien, es un Noda, es que es malísimo. Es que no tiene ningún sentido. Y además es que, a ver, bueno, dentro de todo esto, porque mira, yo de hecho estaba, precisamente para poder decirlo, o sea, para poder comentarlo bien con fundamento y viendo el dato, los resultados de Tsunoda, o sea, por las declaraciones que ha comentado Erlans ahora de Horner, coño, es que no es algo puntual. Australia y China, por hacer el histórico así rápido, en Australia y China, que son las carreras que hizo con RB, con el Visa Casap, 12 en Australia, 16 en China. Desde entonces, que a partir de la tercera carrera fue cuando hicieron el swap, el cambio de pilotos. Desde entonces, Japón, 12, Bahrein, el 9, Arabia, abandono, Miami, 10º, Emilia-Romagna, 10º, Mónaco, 17º, España, 13º, Canadá, el 12, Austria, el 16. Lleva 2, 3, 4 carreras ahora mismo fuera de los puntos. En las que ha estado en los puntos solamente se ha llevado o 2 o 1 punto, ha terminado 9º, 10º, un abandono. Está teniendo prácticamente los mismos resultados que en las 2 carreras que vimos con RB. Vamos, quiero decir que no, tampoco es comparable, pero coño. Está claro que no es algo puntual, o sea, es una línea, es una dinámica que se sigue, que se continúa de una carrera a la siguiente. Pero es que es una dinámica de temporada a temporada. Tú buscas la temporada anterior, hace 2, hace 3 y no incluso hace 4 y los resultados son bastante mediocres. Tsunoda ha acabado en Red Bull pues, por una carambola y porque decidieron echar a un piloto. Pero ni siquiera es un piloto quizás nivel 5 años en Fórmula 1, pero al final Honda es japonesa, probablemente le interese tener un piloto japonés. Y han metido pasta, pero tampoco es que Tsunoda sea un piloto de estos que digas, buah, pues nos acordaremos de él dentro de 4 años. No, a ver, no ha tenido, o sea, quiero decir, no es un piloto que haya brillado en ese aspecto, no, ni mucho menos, vamos. Y quiero decir, en el momento que puedes tener una oportunidad que es en tu ascenso a Red Bull, pues a ver, son las circunstancias que son y bueno, pues ahí está. Que todo esto, claro, a ver, al final bailado, eso es, o sea, si estás en un equipo cuya mentalidad, y además lo transmiten y lo dicen así oficialmente, es centrarnos en un solo piloto y que si fuera por ello solo correrían con un piloto, o sea, quiero decir, es que estás vendido, ¿qué apoyo le estás mostrando a tu segundo piloto encima? Por eso, que es que al final no sé, es que al final es un poco lo que tiene Red Bull, que están conducidos por quienes están conducidos y ya está, y les da igual todo, porque como eligen un piloto y van con él a muerte, y pues para lo bueno y para lo malo.
Y mira, otra puntilla, otra de las cosas que he leído, compartí la noticia con vosotros por el grupo que tenemos en privado, no sé si fue Autosport, no recuerdo, pero se mencionaba la posibilidad de que Vettel pudiera recaer de nuevo en Red Bull. Se decía si podía ser igual en sustitución en un momento dado de asesor que tiene Helmut Marko o en algún otro rol parecido, pero bueno, se dejaban ahí un poco en el aire la posibilidad de que Vettel volviera un poco a la esfera de Red Bull. A todo esto también, y bueno, por poner un poco ya el cierre a este tema de Red Bull, porque bueno, nos hemos explayado bastante con este tema y hay algunos otros puntos de la carrera de los que yo creo que podríamos comentar también, pero mira, como he escuchado de hecho en otros podcasts, bueno, también información de periodistas de los que suelen estar también ahí en el paddock, etcétera, por ejemplo, pues Roldán, que de hecho es uno de los que está en la retransmisión oficial en televisión, o de hecho uno de ellos que también es Carlos Miquel, que es antiguo amigo de este famoso periodista que te mola a ti mucho, Iker, Miguel Franco, yo le llamaré Miguel siempre, comentarios que se escuchan y que dentro de todo lo que está sucediendo en Red Bull, el hecho de que incluso se esté comentando pues eso, que Verstappen pudiera irse a otro sitio si hubiera una oferta mejor, que todo el clima interno que está habiendo en Red Bull también con todos los... se les están marchando, se les ha ido mucha gente importante a otros equipos. Toda la polémica que hubo con el tema de Christian Horner, aquel asunto con la empleada, el tema de acoso, etcétera, el dedo polla, tal... que todo eso al final también ha dinamitado mucho la situación a nivel interno. Entonces, que al final el futuro que se le augura al equipo ahora mismo, teniendo en cuenta más los resultados, como digo, toda la gente que se les ha marchado, entre ellos Newey, por ejemplo, que no se augura un futuro mucho mejor tampoco a nivel de resultados para Red Bull. Como decía en un principio también, están en la cuarta posición, al final era un poco el siguiente paso lógico que Red Bull descendiera en la tabla. La cuarta posición viene siendo su posición natural ahora mismo y están un poco ahí asentados, rollo difícil subir, pero difícil también bajar. A ver, pero lo de que tengas un equipo que o ingenieros que se van de un lado para otro, de otro para uno, sobre todo cuando empiezan a tener un poco de poder, yo lo veo normal. Al final, pues igual tú eres jefe de aerodinámica o subjefe de aerodinámica en Red Bull, no puedes ascender porque el jefe de aerodinámica es el número 2 del equipo y te lo ofrece Mercedes. Pues coño, pues te vas, porque son opciones que no puedes decir que no. Es a veces como en el fútbol. Si tú eres segundo entrenador y te llaman para ser el primer entrenador, pues normalmente vas, salvo que tengas un ego tan grande que digas, no, yo voy a ser el entrenador en este equipo tarde lo que tarde. Y eso muchas veces puede ser un error. Entonces yo creo que al final es normal que entre ellos se vayan robando talento. Si no recuerdo mal, James Allison estuvo en Mercedes, lo fichó Ferrari, luego ya pues por cuestiones de su mujer vuelve otra vez a Mercedes, pero fue un fichaje. Lo que había en Ferrari en la época gloriosa, la de Schumacher, muchos de ellos acaban luego en lo que hoy en día es Mercedes. Lo de Red Bull, que se te vaya Newey, igual es lo que te hace daño, pero bueno, tienes proyecto nuevo, igual se nota un poco menos. Pero lo otro yo creo que es normal que te vayas robando pilotos, pilotos no, ingenieros. Fred Vasseur pasó de Sauber a Ferrari, como jefe los dos, pero bueno, yo creo que es más o menos normal ir robándote talento cuando vas para una escala a una superior, no suele ocurrir entre ingenieros rasos. Sí, pero, a ver, es lo normal que suceda, lo mismo que se intercambian pilotos, pues también hay miembros del equipo, ingenieros, técnicos, diseñadores, etcétera, pues que al final pues se van trasladando de unos equipos a otros, pero es un poco toda la circunstancia, todo el panorama, la situación en la que se va dando, que además de toda esa, como digo, pues de toda la polémica, de la situación del equipo, no es su mejor año, evidentemente, pues al final son cosas que alimentan ese foco de atención. No, a ver, ahí está, eso está claro. Como comentaba, pues por ir cerrando un poco este tema, más que nada, pues porque como decía, nos estamos explayando y hay alguna otra cosa también de la que podemos comentar. Por ejemplo, aunque sea pasar así un poco por encima de ello, ya que han sido los ganadores de la carrera, y teniendo en cuenta que venimos de una carrera en Canadá en la que hubo toque respecto al cual ya hablamos bastante en el último programa también, pero bueno, había también mucha curiosidad por ver cómo se daban las circunstancias aquí en Austria, en la siguiente carrera. Hemos vuelto a ver
pequeño pique entre ellos. En este caso, como digo, el gato al agua se lo ha llevado Norris, que ha conseguido la victoria. Pero esos momentos en los que Piastri ha conseguido acercarse para atacar a Norris, que tampoco ha sido tantos, pero en los momentos que se ha acercado sí que le ha metido presión, creo que ha sido una carrera en la que hemos visto a un Norris, a un Mama Norris dentro de lo que es él, pues bastante contundente. Bueno, la maniobra en la que más vulnerable ha estado Norris, diría yo, en la que le adelanta, como digo, en la curva 3, pero Norris se abre, le hace un poco el lazo, consigue mantener la posición luego en la recta, incluso con el DRS de Piastri, se vuelve a colocar primero. La defensa que ha hecho ha sido una defensa férrea, o sea, yo diría que, aunque sea un rara avis también, pero oye, pues una carrera muy buena por parte de Norris. Piastri ha estado ahí, ha demostrado muy buen ritmo también, no ha podido llegar más allá de la segunda, pero aseguran un doblete para McLaren y, como digo, la sexta victoria de Norris este año. Parece que además, como por declaraciones que han ido haciendo también a lo largo del fin de semana, han dejado muy claro que las papaya rules, estas famosas, que el reglamento, el pacto que digamos que tienen entre ellos de cómo tienen que comportarse, qué es lo que pueden hacer, no hacer. Incluso el propio Andrea Stella ha salido a decir pues eso, que está todo hablado, está todo por escrito, firmado por los dos pilotos. Por eso hubo también ese ambiente distendido que no fue a mayores después de lo de Canadá. O sea, como que tienen muy, muy bien pautado lo que pueden o no pueden hacer, pero bueno, el pique se ha mantenido. Sí, además el capítulo pasado estuvimos machacando bastante a Norris y este fin de semana ha estado súper sólido y consistente, pero es verdad que es lo que dice Iker, que si Piastri sigue así va a estar muy apretado, que para el espectáculo para nosotros mejor, pero como esto sea como Piastri esté siempre segundo, hombre, a ver, si se les va de madre, que no pinta, porque la verdad que menos por la temeridad de Norris, están siendo bastante cautos en general en McLaren y Piastri no es que sea un cabra loca, a no ser que se marquen un 0 los dos porque se chocan. En ese sentido la verdad que está bastante tenso, pero como Norris te hace un fin de semana bueno y luego te hace, pues no es que te haga un 0, pero es que no es tan consistente. Oye, igual esto ahora es una tendencia. Venía de una rachita antes del golpe, si no recuerdo, que tampoco era mala. Igual ahora vuelve a remontar. Entonces, en ese sentido, a ver, Piastri tampoco es que sepas un poco, no es que sepas lo que está pensando, porque como tampoco lo exterioriza, está a 15 puntos de ventaja. Yo creo que él sabe que a no ser que falle el coche o pase algo fuera de su control, va a estar ahí. Verstappen está fuera de juego, así que tampoco creo que lo considere una amenaza en ese sentido, más un sentido directo en la carrera, porque igual de eso ya no tiene nada que perder y va un poco más a matete, pero bueno, pero en ese sentido, no sé. Bien, o sea, en este fin de semana, por mi parte, ni un pero a Norris, o sea, lo ha clavado. Por mi parte, al final, el Norris que me preocupa, ¿no? O el Norris que quiero ver no es el de ahora, es el de México cuando falten 5 carreras y pueda seguir siendo campeón del mundo, que es cuando probablemente Norris acabe haciendo de Norris. Al final, Piastri tiene un poquito de colchón, no mucho, pero algo tiene, y veo más fácil a Piastri siendo capaz de gestionar todo el asunto de la presión antes que Norris. Veremos a ver en otras carreras si se tocan o no, porque aquí yo creo que que McLaren ha estado hábil y lo ha sabido cortar tras 3 vueltas que pensábamos que los dos acababan en la arena y victoria de Leclerc. No ha ocurrido, pero yo creo que es una cosa que va a tener que intentar evitar McLaren, porque una vez que estén los dos en pista, si se quieren tocar los dos, se van a tocar. Y eso es una cosa que no te interesa. Tienes los 2 mundiales ganados, pero no te empieza a interesar que tengas a los 2 pilotos liándose directamente, lanzándose uno el coche contra el otro, porque no vas a acabar muy bien, se te va a enrarecer el ambiente y no es lo que te interesa, desde luego. Si se les fuese de madre, Verstappen está ahí. Norris en un 0, si Piastri tuviese otro 0 o fuese un 0 entre los dos McLaren y en ese momento Verstappen estuviese ahí para ganar una carrera, por ejemplo, tampoco vuelve a estar fuera. Y en esos muchos casos de muchos supuestos. Pero si pasa,
Solo tiene que pasar una vez para que todo encaje y vuelva a entrar el juego. Pero eso, que no se despisten. La distancia entre Verstappen y Piastri son casi 70 puntos. Es bastante. Es volver a lo del año pasado. Y sí empieza a haber problemas en McLaren y Red Bull está. Pero es que ahí lo único para que eso ocurra, tiene que haber lío carrera tras carrera entre los dos McLaren, y que Verstappen pueda ganar. Porque si tú quedas el cuarto, has conseguido 12 puntos. Estás quitándole poquito. Y lo que tiene que hacer Verstappen es pegar bocaos. Claro. Estás a 61 puntos, de hecho, y por eso comentaba yo también en un inicio que sus opciones de título, algo que soltaba ahí precisamente para el debate, eso es que estando a 61 puntos ya, vale, que sigue quedando temporada por delante, pero ya te empieza a complicar un poco más las cosas. Ya la dinámica en las últimas carreras, aquí es porque se lo han llevado puesto, pero tus resultados no acompañan tanto porque el coche no da para más. Y aquí este cero pues sentencia bastante, teniendo en cuenta eso, que los McLaren han terminado primero y segundo. 61 puntos ya empieza a ser una distancia más considerable. Yo creo, en el caso de Piastri, a ver, yo creo que eso, dentro de lo que hemos comentado, que es el nuevo Iceman, Poker Face, como dice mi hermano también, no expresa nada, no se sabe, tiene siempre el mismo rostro. Joder, no me sale la palabra, inexpresivo, joder. Piastri le tiene bastante cogida la medida a Norris, yo creo. Además, eso, le veo más. Al tener esa frialdad, yo creo que al final pues le veo más autómata, más fino, carrera tras carrera, más regular también, dentro de que también ha tenido sus momentos. Lo de Norris, como decía hace un momento, eso, es un poco la historia de siempre, porque vale, aquí, como digo, se ha mostrado muy, muy firme. En el momento de tener que defenderse, se ha defendido bien de Piastri, ha habido ahí buena lucha entre ellos, ha habido tensión. En algunos momentos incluso cerca del toque, pero oye, muy bien. Pero eso, Norris tiene esa inconsistencia, precisamente por lo que decía Iker. Veremos de aquí a México, cuando queden ya pocas carreras, lidiando con esa presión, a ver cómo se le dan las cosas, porque ya vimos el año pasado, pero incluso eso, como hemos comentado también a lo largo de este año, o sea, cuando vienes tú por detrás y tienes que ceder ante la presión, eso, al final, Blando Norris, el título de Blando lo tiene por algo, entonces, al final esa duda queda ahí. Yo creo que al final, eso, a ver, teniendo en cuenta que tiene 15 puntos de margen ahora mismo Piastri, que no es nada, o sea, al final en dos carreras, si se repitiese este mismo resultado, Norris estaría ahí, o sea, sí, Norris estaría ahí ya cerca, o sea, estarían prácticamente empatados. Puede pasar cualquier cosa, pero bueno, creo que Piastri, como digo, a nivel regularidad, etcétera, puede seguir marcando la pauta. Sí, a ver, al final es un poco esto, van a ser los nervios. Yo espero que sigan así, por el bien del mundial. A mí me molaría llegar a una última carrera donde se quiten un poco la máscara y vayan a por todas. Que McLaren, o sea, lo ideal para mí sería que llegase a la última carrera, que McLaren tenga asegurado el de constructores y que si no gana uno, va a ganar el otro. Aún marcándose un cero, un abandono los dos en esa carrera, ¿sabes? Que dijera, mira, nosotros ya lo hemos hecho todo, va a ganar uno de los dos, que llegue la sangre y que se peleen como ellos vean, ¿sabes? Eso para mí sería lo ideal. Hombre, la verdad es que un final, a ver, lo que yo iba a decir es que creo que va a ser básicamente la regularidad y la sangre fría y la mente fría lo que va a hacer quién de los dos va a ser campeón. Pero como ocurre en McLaren, como ocurrió con Prost y Senna, y los dos marcándose al límite, sabiendo que uno de los dos va a ser campeón del mundo, la verdad es que podemos tener un final de mundial increíble. Por supuesto, si ocurre eso, uno de los dos acabará yendo del equipo, probablemente Norris, y nos quedaría un 2026 bastante divertido. Pero la verdad es que puede molar bastante que acaben los dos a tortazos. Pues es que mira, eso, o sea, te lo compro desde luego, como dice Rans, como dice mi hermano. O sea, que llegásemos a la última carrera con opciones que se estuvieran pegando entre los dos pilotos de McLaren todavía, teniendo en cuenta que fueran ellos los únicos que llegasen. Respecto al título de constructores, Erlans, por lo que has comentado también, al de constructores ya llegarían con el ganado seguro, porque ahora mismo McLaren está más de 207 puntos por delante de Ferrari, que está en segunda posición. O sea, el de constructores lo tienen súper enfilado. Respecto al de pilotos, eso es, a ver, que se mantenga esto, evidentemente, lo que hemos comentado, ¿no? También, si además, si luego no lo sabes gestionar, te dinamitas a ti mismo y te come la tostada el que venga por detrás, pues ojito, porque también eso puede edulcorar todavía más las cosas. Pero, por lo que has comentado tú ahora, Iker, respondiendo a eso, a ver, es que si se diese
esa situación entre, como la que has comparado entre Prost y Senna, es que entre Norris y Piastri, fíjate, no creo que se llegase a dar tal situación, o sea, creo que uno pasaría un poco bastante por encima del otro y me decanto por Piastri. Eso, al final, Blando Norris hace honor a su título de Blando. Lo ha demostrado y lo ha constatado. O sea, no veo que se llegase a dar esa situación porque no veo a Norris metiéndose en esos fregados. Sí veo a Piastri, ojo, con esa frialdad, con ese tute. Pero es que en el caso de Norris, cuando ha tenido alguna, o sea, ha metido la gamba, no ha demostrado tener ahí totalmente garra en el cuerpo a cuerpo, etcétera. O sea, es que no le veo metiéndose en una pelea como esa. No creo que llegase a tener tal intensidad, pero porque Norris como que no llegaría a estar a la altura. Es la sensación que me da. A ver, en Canadá lo intentó y no le salió. Pero puede haber circuitos donde sí que sean propicios para intentarlo, en sentido, al final, lugares donde más o menos puedes hacer adelantamientos guarros al límite y no tener un muro. Pero pienso, por ejemplo, que en Monza, si está lo suficientemente chalao, curva 1, igual curva 1 de Bakú o el primer sector donde ya lo el año pasado entre Pérez y Carlos, México y Brasil creo que pueden ser lugares para intentar hacer adelantamientos criminales. Pero al final yo creo que va a llegar un momento en el que si uno de los dos hace adelantamiento guarro, porque no pone límites en McLaren, ahora mismo a Piastri un 0 de los dos le beneficiaría, pero igual en 4 carreras permitir que Norris y Piastri se vayan a la arena beneficia a Norris, o sea que al final a veces igual tampoco lo descartes que en algún momento uno de los dos decida destrozar 2 coches por aguantar la primera posición del mundial, que nunca sabes cuándo vas a ganar otro mundial o si vas a ganar uno en tu vida. A ver, y remitiéndonos a Monza, precisamente por el que has puesto el ejemplo, en Monza el año pasado Piastri le metió el coche a Norris, que salía en la pole, de manera un poco temeraria, le ganó la primera posición, le perjudicó bastante a Norris y de hecho no sé si le llegó a adelantar incluso Verstappen, o sea, ahí jugó bastante en contra de Norris, que para las alturas de Monza todavía no se habían decantado ni por uno ni por otro, cuando se veía que Norris era el que tal, o sea, eso, que esto viene de atrás, y precisamente en Monza el año pasado ya hubo ahí maniobra entre los dos. Dicho esto, por ir derivando un poco de tema, cerrando ya el tema de McLaren, también vamos a ver en las siguientes carreras cómo se va desarrollando esto. Vamos a ver también de cara a Verstappen, por ejemplo, que como decíamos, ya se queda a 61 puntos, con lo cual a partir de ahí pues la cosa se empieza a complicar un poco más, pero nunca se sabe, como hemos dicho, si McLaren pues se acaba dinamitando a sí misma. Pasando por un poco el resto de equipos, por ir cerrando ya el análisis de carrera en breve, compañeros, por ir de atrás hacia adelante ya en lo que nos queda, Williams, mala fortuna de Williams en este aspecto porque Sainz, de hecho, no ha podido ni siquiera empezar la carrera, ya en la vuelta de formación no ha podido arrancar y en el momento de incorporarse se le han incendiado los frenos, las cosas no funcionaban, ya de hecho desde la propia clasificación la fortuna no le sonrió. Y finalmente Williams ha tenido que ver cómo sus 2 coches se retiraban. No sé, actuación de Williams, compañeros, ¿cómo lo habéis visto un poco vosotros también? Porque también, pues respecto a las últimas actuaciones que les hemos visto en carreras anteriores, que Williams ha mostrado muy fuerte ahí, en mitad de parrilla, sumando puntos poco de manera bastante regular, a este pequeño declive en el que hemos ido que ha ido cayendo. Pues sí, la verdad que Sainz no ha levantado cabeza por una cosa o por otra. El Williams no ha arrancado. La vuelta de formación ha sido un desastre. Han abortado la salida, se han retrasado unos minutos. Luego parecía que podía salir desde el pit lane, al final tampoco. Ha empezado a arder. ¿Qué eran los frenos, no? O el sistema de frenado, o qué era lo que empezó a arder. Los frenos. Bueno, problema de frenos, sobrecalentamiento de frenos y sí, ha empezado a salir la llama y con el coche parado, pues no se apaga. La llama que llama. Está Sainz, la verdad, que con un poco de depresión, porque o sea, ha tenido pinceladas, pero al pobre la verdad que no le sale todo lo bien que sabemos que le podría salir, porque cuando el coche está bien, si no es por una cosa es por otra. Pero bueno, a Albon, por ejemplo, le está yendo mejor, aunque en esta carrera también ha abandonado. Bueno, a ver, al final Williams en Austria, pues para olvidar. 2 abandonos, Carlos Sainz ya mal desde ayer y en carrera, pues de hecho ni siquiera ha llegado a salir. Yo en la porra le había puesto que no acababa y la realidad es que no ha acabado porque ni siquiera ha terminado. Williams creo que es un equipo que este año
no va a mejorar, creo que ya muchas más mejoras no tienen. Entiendo que estarán intentando algo en 2026 y tal y como está ahora mismo Carlos respecto a Albon tiene 42 puntos, Carlos Sainz 13, o mejora o hace algo o podemos estar viendo los últimos años de Carlos Sainz. Al final en Ferrari después de Ferrari hace frío. Ferrari no será tampoco el mejor coche, pero es una escudería histórica y que las cosas las sabe hacer bien. Williams al final es un equipo que los últimos años ha sido el peor equipo de la parrilla. Por mucho que queramos pensar que Dorilton o como Cristo se llame, está metiendo dinero, la realidad es que los fondos de inversión quieren comprar barato, vender caro y poco les interesan los resultados. Veremos en 2026. Ha habido muchos podcasts y muchos programas donde no se han cansado de vender humo de cara a Williams 2026, pero la realidad es que en 2026 hay un pepino de Williams y Carlos demuestra todo, o no sé cuántos años tiene de contrato, pero podemos estar viendo en sus últimos años. Y ojo, tampoco habría sido una mala carrera, ¿eh? Empiezas en Toro Rosso, escuela Red Bull, vas vagando por múltiples equipos, acabas rebotado en Ferrari. Ser piloto Ferrari no es mala cosa, y acabas en Williams. Y con 33, 34 años, o te piras a Resistencia a vivir la vida e intentar ganar las 24 horas de Le Mans, o te retiras a vivir, que no estaría nada mal tampoco. Y ya luego pues que presente candidatura con su señor padre a la FIA y sean Sainz padre y Sainz hijo. Pues a ver, no creo, es que precisamente según lo estabas comentando me estaba viendo la cabeza y mira, en ese aspecto la trayectoria de Sainz tendría alguien con quien verse reflejado, con quien compararse, lo que pasa que yo creo que no es la mejor figura. Si no recuerdo mal, es una trayectoria parecida, acabar en Ferrari y de Ferrari volver a Williams a verte un poquito arrastrado, por decirlo así, entre comillas también. Felipe Massa, creo que fue el último al que vimos de Ferrari, pasó a Williams, que en Williams de hecho se pasó varios años cuando la famosa decoración de Williams de Martini y bueno, pues Sainz podría seguir un poco esos pasos. Igual de aquí a unos años Sainz reclama un mundial no ganado nunca. Pero hay... no sé. Yo creo que si se le presenta, bueno, primero que a ver hacia dónde apunta Williams a partir del cambio de normativa y luego que, joder, Sainz tampoco no tiene la edad de Alonso, le pueden quedar años. Interés tiene, por ningún momento ha mostrado desinterés y no creo yo que sea un mal fichaje. O sea, si fichas a Hamilton en sus últimos cartuchos, que sí, que Hamilton es la figura que es y aunque le quedas un año tenerlo en tu equipo es tener mucha pasta en patrocinios y publicidad, pero no sé, no creo que, o sea, y si quitas los prejuicios que puede tener Red Bull con Sainz, ¿qué prefieres? ¿Tener a Sainz o meter a un novato o a Tsunoda? Pues igual prefieres meter a Sainz. Esto puede pasar en otro equipo. O sea, igual en algún otro equipo se puede dar la situación. O Alonso y mete a Sainz. Pero es que si eso no ha ocurrido con Carlos Sainz 30 años, no va a ocurrir con Carlos Sainz 34. Algo tiene Carlos por lo cual los principales equipos no le quieren. Y este año no está haciendo méritos. Que Albon no es un fuera de serie, es un piloto normalito. Que este año estamos viendo, o bien Albon es muy bueno, o Carlos Sainz no es tan bueno. Vamos a darle la razón a Herbert y sabemos que los puntos no determinan simplemente si uno es bueno o malo. Hay muchos factores. Hay que ver si es fiabilidad, error de pilotaje. Ya, pero sí, los puntos al final de temporada, mucho. Pero es que al final, nosotros que no tenemos acceso a telemetrías, lo único con lo que yo puedo comparar un piloto con otro, en el fondo, son los puntos y cómo has acabado en carrera. Hombre, pero final, sabemos cuando hay un fallo de fiabilidad o cuando es una cagada del piloto. En ese sentido podemos decir que si no puedes arreglar, pues Alonso ahora mismo dice, Stroll es igual de bueno que Alonso ahora mismo. Pues este año, si presta atención a los puntos, a Stroll no lo ha hecho tan mal. ¿Es Stroll el mejor piloto que Alonso? No, en la vida. ¿Esta temporada Stroll ha hecho carreras buenas? Pues sí, se suma a carreras malas del otro. No, es que hasta un reloj roto da bien la hora 2 veces. O sea, pero eso no. O sea, un
si un ojeador o para fichar un piloto no se pone a mirar listas y dice, venga, este es el mejor. No, quiero decir, no es tan simple. Yo no creo que Carlos Sainz sea un piloto normalucho, la verdad. No digo que sea un fuera de serie, un estelar, pero joder, o sea, en Ferrari no lo hizo. O sea, ahora mismo es que ahora tendría sentido, porque cuando estaba contra Leclerc no estaba tan dispar. ¿Cómo puede ser ahora que igual está un 40 y pico contra 10 en términos de puntos? O sea, no estaba tan dispar. ¿Qué pasa? ¿Que Albon es mejor que Leclerc y se lo pone más difícil a Sainz? Pues me no creo tampoco, ¿sabes? A ver, yo es que hay, mira, por meter baza un poco respecto a lo que habéis comentado, porque habéis levantado una liebre que me ha parecido interesante, precisamente lo de Sainz, que se fijasen en él o no, lo que dice Sarlans de que pudiera ser un buen fichaje o no, nos vamos a remitir al año pasado, o sea, precisamente cuando Ferrari anuncia que ya no va a contar con Sainz, fue uno de los mejores años que se había marcado Sainz, ya no solo con el equipo, sino en su propia trayectoria. E incluso con esas actuaciones que se estaba marcando y ya estando en el aire su futuro, el no tener un asiento, y lo hemos comentado también aquí otras veces, no había equipos que se estuvieran pegando por él. Por algún motivo, por H o por B, pero no es alguien en el que se fijen como primera opción, porque, como digo, ninguno se estaba fijando en él. Sainz no estaba ahí en la rumorología, no estaba ahí en la silly season. En cambio, sí lo estaba, por ejemplo, Verstappen o otros. Pero en Sainz como que no se fijaba nadie, coño, y estaba haciéndose un año cojonudo. Todo esto un poco por lo que dice Iker, de que podría ser, pues eso, sus últimos años. Yo también creo que, a ver, pues no es un piloto tampoco mediocre. Puede estar ahí, ha demostrado que además, luego también esa estadística de que siempre, en el momento que se ha marchado de un equipo, siempre estaba el equipo mejor de lo que estaba cuando él entró. A ver, que no es el factor aquí exclusivo, no es fichar a Sainz y dar con la tecla, pero coño, ¿no? Da resultados, se mantiene ahí. Pero aunque se mantenga ahí, aunque haga buenas actuaciones, como que no se terminan de fijar en él. Más allá de Williams, eso es que es lo que podría haber, ¿no? Pues probablemente después de Williams no haya nada. Pero es que si no hay nada, chapo por su carrera deportiva de 15 años de Fórmula 1, has estado en los mejores equipos, podrías seguir teniendo edad para hacer otras competiciones y retirarte de Fórmula 1 con 35, 34, 35, tendrás una edad normal. Lo que no podemos tener tampoco en cuenta ahí es Alonso, que no tiene familia. Entonces Alonso estará corriendo hasta los 80 años. Pero en otras condiciones generales, la mayoría de pilotos a los 35 están diciendo que al menos de Fórmula 1 se van y se piran a otro sitio. Finalmente llegará un punto que tengas que decidir entre seguir teniendo familia, otras metas o Fórmula 1, y llegará un momento en el que digas, he dado todo lo que puedo dar, me piro y joder, y el día que se retire, ojo qué pedazo carrera deportiva la que ha dado. Sí, a ver, si mala no sería. Y por cierto, de hecho, uno de los comentarios que has hecho antes de que Sainz se podría ir con su padre a presentarse candidato de la FIA como presidente, que finalmente Sainz padre ha dicho que no se presenta, o sea que esa opción se le va a Sainz hijo, en este caso. Por poner también un poco el punto y final a este tema de Williams, salvo que queréis hacer alguna otra puntilla, alguna otra aportación. Eso, respecto al futuro de Sainz, a ver, bueno, también es un poco como decimos, ¿no? La dinámica en la que se han ido metiendo en estas últimas carreras, pero Williams venía marcándose muy buenas carreras en las anteriores, hasta que ha empezado un poco aquí el declive, como decía. Yo creo que la dupla Albon-Sainz es muy buena. Como digo, a ver, Sainz ha demostrado que puede estar ahí, que incluso con Leclerc se estaba midiendo las castañas y andaban ahí, el uno con el otro. Con lo cual, pues bueno, dentro de esta mala racha, vamos a ver. Pero sí, a ver, yo es que lo del tema del futuro de Carlos Sainz, sí, es algo que siempre he mantenido ahí un poco como en el aire, porque lo que digo, el año pasado me pareció muy significativo eso, que al final, dentro de que no tenía asiento y se sabía desde principios de temporada, no había equipos que se estuvieran pegando por él. Por cerrar un poco el tema Williams también y por ir al último equipo que yo creo del que habría que mencionar también, al hilo del piloto que estábamos mencionando ahora, compañero de Sainz antiguamente, Leclerc. Ferrari, en esta carrera yo creo que una de las mejores carreras que hayamos podido ver este año. Más allá, como digo, de la victoria del Rara Avis que consiguió Hamilton en China. Pero bueno, en esta carrera hemos visto a Ferrari como el segundo equipo. Han estado ahí después de los dos McLaren. Leclerc cerrando las posiciones de podio en la tercera posición. Un Hamilton cuarto
que por primera vez en muchas carreras yo creo que no le hemos escuchado decir que estaba perdido en tierra de nadie, que no sabía qué pasaba, etcétera. No se ha mostrado tampoco contento al 100%, pero vamos, mucho mejor. Como comentaba yo un poco al principio, no sé si en esto ha tenido mucho que ver, por ejemplo, el nuevo fondo plano que traía en esta carrera, si es más también por tema de adaptación al propio circuito, tema de temperaturas, etcétera. Pero bueno, reseñable yo creo la actuación de Ferrari en esta carrera, que han sido el segundo equipo directamente detrás de los McLaren. Sí, hombre, a ver, lo que pasa es que parece que hay una barrera bastante difícil de superar y parece que, bueno, que no podía pasar de por lo menos Leclerc y Hamilton menos, que no podían llegar a la segunda posición. De hecho, Leclerc ha acabado a casi 20 segundos de Norris y Hamilton a 29 segundos de Norris también, o sea que es bastante distancia respecto al primero o al segundo entre McLaren y Ferrari, significativo. Sí, no, perdón, no iba a decir solamente que sí, o sea, McLaren intocable, no McLaren en otra liga, pero por detrás de ellos solo estaba Ferrari. Sí, de hecho, joder, o sea, yo creo que Hamilton hubiese firmado estar así toda la temporada. Tercero, cuarto, un quinto por ahí y tal. En este sentido, pues esta carrera ha sido bien. Veremos si es la tendencia ahora, si Hamilton está más cómodo o qué es lo que... a ver hacia dónde va. Hombre, al final, oye, Ferrari hoy creo que tampoco se puede quejar mucho, ¿eh? Tercer y cuarto puesto. Leclerc, bueno, al final Hamilton cuarto. Si no es el mejor resultado que ha hecho, lo habrá igualado. Bueno, si quitamos la victoria al sprint de China, pero bueno, las sprint son esa cosa rara que no debería existir, pero la asumimos como normal. Veremos a ver si lo de Austria es un poquito un espejismo o si tras Silverstone, bueno, o no tras o en Silverstone, el resultado son parecidos. Si el fondo plano te hace que vayas bien o en todas las carreras que queden, y esa era parte de la solución, pues a lo mejor puedes acabar el año como segundo equipo en el Mundial de Constructores, que la verdad es que estaría bastante bien. Si no, pues bueno, a seguir luchando con Mercedes y acabará ganando el que tenga los dos pilotos a final de temporada. Pero vamos, este fin de semana creo que poco que reprochar. Sí, por eso decía que yo creo que su mejor carrera hasta ahora, sobre todo eso, contando con dos pilotos. Leclerc en las últimas carreras pues siempre ha estado ahí, más o menos, se mantiene en su línea, ya ha conseguido otros podios esta temporada. Eso, Hamilton, pues más allá del caso aislado de la sprint de China, del experimento del sprint, como bien has dicho, como decía, significativo que al final, pues eso, el piloto Hamilton en este caso, pues que siempre se mostraba súper perdido en las radios, súper venido abajo, diciendo eso, que estaba en tierra de nadie con quien luchar por delante, pero nadie con quien luchar por detrás, siempre algo mal en el coche. Pero aquí, bueno, lo hemos visto un poco más fino. Además, eso, ya no solamente... O sea, quiero decir que es destacable en el caso de Hamilton el hecho de terminar la carrera en la misma posición en la que la has empezado. Si no recuerdo mal, empezaba también en la cuarta posición, misma en la que ha terminado. Vista la dinámica de este año, oye, pues... Vamos a ver en las siguientes. Por eso decía que, oye, lo del tema del fondo plano que han podido traer aquí, pues no sé hasta qué punto puede influir como tal o ser más bien una cosa de adaptación al circuito. A Ferrari sí que le hemos visto que suele ser mejor la actuación los domingos que los sábados como tal, pero bueno, como ya hemos anticipado anteriormente también, aquí la lucha entre Mercedes y Ferrari, eso es, yo creo que ahí puede estar interesante la lucha, o sea, porque se pueden estar cediendo la segunda posición del campeonato el uno al otro en esa pelea. O sea, sí. Y además por hacer el añadido, y además eso, si el caso de Hamilton, si Hamilton se mantiene así y digamos que empieza a recuperar un poco el tono y empieza a estar ahí, pues eso, Ferrari lo va a agradecer, más que evidentemente si está como hasta ahora de que no te está trayendo resultados a casa. Hamilton es capaz de estar haciéndolo todo bien y 2 carreras después volver a estar hundido. Veremos a ver, pero sí que Ferrari necesita a este Hamilton. A ver, lo que necesitaría Ferrari igual es un Hamilton mucho mejor. Pero que al menos te vaya dando también puntos carrera tras carrera para el Mundial de Constructores, que al final es lo que importa en Ferrari, es necesario. Sí, es que esa yo creo que es la volatilidad característica de Hamilton. Además, creo que en su caso, el hecho de
saber en qué posición estés, en qué posición esté el coche, ser consciente de las opciones que tienes de luchar con los de delante o de llegar a un podio, de llegar a una victoria. O sea, yo creo que si él se ve muy atrás, al final le afecta más a nivel psicológico y como que se desmotiva mucho antes. O sea, además, ya lo hemos visto otras veces, al final Hamilton, cuando se mete en esos círculos oscuros, en esos bucles, en esa espiral de negatividad, es difícil sacarle, pero cuando está entonado, cuando sabe o tiene algo delante por lo que luchar, como que está ahí, pero es mucho más volátil, le cuesta, o sea, pierde mucho antes esa motivación, yo creo. Por eso que si no es un caso aislado el de aquí, el de Austria, y a Hamilton le vemos en esta dinámica, pues bien, además, coño, que ya es hora, que ya llevamos unas cuantas carreras. Si es algo aislado y para las siguientes vuelve a estar como antes, la segunda posición de Ferrari en el Mundial, pues se antoja complicada también. A ver, ahora mismo entre Ferrari y Mercedes, la segunda posición, hay un punto. Eso que al final van a acabar todo eso solucionándose en detalles. Y evidentemente el hecho de tener a los dos pilotos luchando o no es un detalle importante. Sí, pues eso, que al final va a ser la consistencia del segundo piloto, va a ser fundamental este año para ser segundo. Pues por ir cerrando también un poco ya este tema, el tema de Ferrari, y bueno, en general ya todo lo que ha sido el análisis de la carrera, compañeros, ir echando el telón abajo también a lo que vendría siendo el programa, aportar los datos random correspondientes que no pueden faltar. Hacemos una pequeña previa también de lo que sería la siguiente carrera, de lo que esperamos de la siguiente carrera en Silverstone la semana que viene, porque en esta ocasión tenemos poco descanso. No sin antes, así como mención anecdótica, creo que de los tres que estamos aquí, Erlans, tú has sido el único que recientemente has ido a ver la última película que se ha estrenado de Fórmula 1, de la que tanta promoción están haciendo y tanto estamos viendo ahí a Brad Pitt y al otro que sinceramente no sé cómo se llama ahora mismo. Vamos, que eres el único de aquí que puede trasladar una idea sólida de lo que te ha parecido esa película, ¿no? Sin hacer spoiler y sin hacer publicidad gratuita también. El que tú dices tú es... Se llama Idris, pero no sé, como Idris Elba, pero tengo el apellido, pero también se llama Idris. Me viene su nombre, pero el del personaje, no el del actor. Sí, no, pero él se llama Idris. Que por cierto, aprovecho también para comentar por aquí lo que os conté el otro día, que también justo el día anterior pasé por la parte del IFEMA, ya han empezado las obras, están desviando el tráfico. Era una mediana con 2 carriles en una dirección y 2 carriles en el otro, pues han derivado todo a un lado y han hecho una vía de doble sentido y ya están por ahí preparando el circuito, o sea que ya está empezando a haber algo. Esto a finales de junio, así que a ver cómo lo tienen para septiembre. Lo dejamos en el aire también. Sí, ya iremos informando. Si voy viendo cosillas del circuito y tal, de momento no. O sea, pues han puesto las típicas, no sé cómo se llaman, que es lo típico que ponen de colores rojo y blanco de plástico para señalizar carriles en obras y tal. Sí, eso es. Las barreras estas, sí. Más allá de esas barreras de plástico y algunas marcas de spray en el suelo, la verdad es que sí, poco han hecho, pero oye, por lo menos ya se empieza a ver algo, al menos. Sí. Sí, ya estaban trabajando. Sobre la película, pues a ver, yo sí que de verdad, o sea, recomiendo ir a verla, merece la pena. O sea, no es una película que te esperas ver cuando vas a ver una película en verano, y más si la veis en IMAX, o sea, merece mucho la pena en ese sentido. La dirige el mismo de Top Gun, así que más o menos os podéis hacer una idea del rollo. De hecho, es muy de ese estilo, así que entretenida es, o sea, eso seguro. Estaba comentando pues mi grupo habitual de Telegram, que solemos comentar la Fórmula 1 y tal, que por un lado, si eres un fricazo de la Fórmula 1, hay cosas que vas a ver y te van a chirriar y vas a decir, os habéis dado un poco licencias poéticas en esto, pero por otro lado, al ser un friki de la Fórmula 1, vas a apreciar y vas a disfrutar mucho más de muchos detalles que una persona que no tiene nada que ver, que simplemente va al cine a ver una peli de coches por entretenerse, pues no las va a apreciar. O sea, el hecho de estar grabando y tú ver momentos de carreras
del año, creo que del año pasado, sí, del año pasado, y decir, joder, o sea, cuando te decían durante la carrera, bueno, pues ahora en la vuelta de formación van a grabar para una escena de la película, tal, no sé qué, o te graban una salida y durante la primera vuelta va a estar el equipo de la película, tal. Entonces, sabes que al final la carrera que había en ese momento era real. Entonces, eventos que sucedieron en la carrera real, pues por cojones los ves en la película, porque es que suceden, escapan al control del guión. O sea, si, yo qué sé, imagínate, si Checo se choca en su Gran Premio en México, pues lo ves, no está escrito, pero lo ves. O sea, es una mezcla entre la emoción de un... ¿cómo se llama? El de Netflix, la emoción de un Grand Prix, o ¿cómo se llama? No me acuerdo. Sí, creo que es... la traducción es la emoción de un Grand Prix, creo. Es el Drive to Survive en la versión original. Sí, eso, Drive to Survive, pero bueno, como se llame. Pues es un poco la mezcla de eso. Es como que han cogido Drive to Survive, han hecho una película... Entonces, la verdad que yo nunca había visto un concepto de película así, de integrar la realidad y hacer una realidad paralela en ese aspecto. Así que por ese lado guay, los actores son de primera línea, menos por la parte del compañero de Brad Pitt, que tiene carrera pero es muy joven. Hay muchos actores conocidos. La banda sonora la hace Hans Zimmer y es muy buena, como suele ser habitual en la mayoría de... cualquiera, la verdad. Sí, la mayoría de películas de carreras, la verdad, la de Ford versus Ferrari, la banda sonora es muy buena también. La verdad que las bandas sonoras de películas de carreras, a mí la verdad es que me gustan bastante. Momentos dramáticos, acción, tensión, no te vas a comer el coco. No se mete en muchos detalles complicados, pero evidentemente está pensado para que cualquiera la pueda disfrutar. Así que en ese sentido... está muy guapa, en ese sentido está muy guapa, la vais a disfrutar. Y además es que se nota que es un producto de Fórmula 1, de la Fórmula 1 oficial, no se han pegado fantasías muy bañadas, respetan el deporte y lo plantean también como, es que al final es una campaña, o sea, es una película de campaña de publicidad, pero lo han hecho muy bien, pero es la mejor campaña que te puedes hacer para que la gente vaya a un Gran Premio de Fórmula 1, más que el Drive to Survive. De hecho, luego fuera de cámara nos dices cuánto te ha pagado Sony por esta campaña de publicidad también, que te estás marcando así. ¿Sabes qué pasa? Que vengo de ver 28 años después. Al final, la peli no deja de ser la versión de cines del Drive to Survive de Netflix. Contar un poco una historia con coches de Fórmula 1. Los pilotos, no sé si aparecerán los pilotos de Fórmula 1 o no aparecen, pero vamos, al final se grabó... Pero, ¿y qué? Eso son spoilers. O sea... No, porque se grabó... ¿Cuál? En algún tráiler ya ves imágenes reales de las carreras y algún piloto se ve. O sea, pues es que, o sea, todos los pilotos tuvieron que ceder sus derechos de imagen. Yo creo que eso iba a decir, que se grabó mientras se grababa la temporada. Imagino que luego habrán hecho la película a través, junto con las imágenes reales, y no deja de ser llevar a los cines la Drive to Survive y llevar la Fórmula 1 a un público que no pensarías que sería. Y pienso en un público de cierto país de 13 barras y 48 estrellas que les interesa la NASCAR, que no la Fórmula 1, sí. Y es un público con poder adquisitivo. Y al final metes a Brad Pitt, que es el típico héroe americano, Damson Idris, que no sé quién es, pero es el otro, y te sirve, te va funcionando. Yo creo que al final, pues unas cosas de estas las puedes jugar tal y como la ha jugado Hollywood, con el Ford versus Ferrari, de cómo una marca generalista vence a todopoderosa Ferrari en Le Mans, que fue un auténtico peliculón. Tienes también la de Rush, la de la historia de Niki Lauda y James Hunt, que estaba muy bien. Pero esta tiene otro enfoque y a mí me gusta porque primero trata la actualidad, no trata una historia real, entonces se pueden guardar ciertas licencias en ese aspecto. Está tratando una realidad paralela, pero tío, muestra cosas que yo nunca había visto en funcionamiento. Se nota eso, que la Fórmula 1 le ha cedido instalaciones, le ha prestado tal, le ha hecho no sé qué, que no están actuando al margen de la Fórmula 1.
Y eso, No, por eso que... es que lo ves desde el principio. Pero es que es un ejemplo de autobombo brutal con una película hecha de Hollywood. Está Sony, está Apple. Tú ves básicamente los anuncios que están haciendo ahora de Heineken con los dos actores. Joder, ves el mono de los dos. Heineken que tiene publicidad en la película también. Sí, por eso que es que tú ya ves el mono del equipo y es casi el mono de Mercedes. Tommy Hilfiger, IWC, Game, o sea, hay guiños que están guay y se nota que Mercedes ha tenido más mano. Aparecía como productor también Lewis Hamilton, que yo no lo sabía. Entonces se nota que en ese sentido... Te iba a decir, Hamilton es uno de los supervisores de la banda sonora de la película, de hecho, creo. A ver, por eso que al final permites que un piloto de Fórmula 1, porque ya no necesita estar full carrera todo el año, como puede ser Hamilton, que está de vuelta. Pero mira, oye, es una manera que tienes de hacerte publicidad. Mercedes fue el que transformó el coche, era un Fórmula 2. Mercedes lo transformó en una especie de Fórmula 1, porque entiendo que un Fórmula 1 es inconducible y un Fórmula 2, un tío como Brad Pitt podrá conducirlo sin problema. Pero al final es esto, es cuando las cosas las haces con gusto. Veremos cómo envejece de aquí a 8 años, pero oye, es una manera muy buena de meterte a un público americano. Yo te diría que bien, porque ya te digo que está tratada desde el respeto al deporte y la realidad. Que se pegan licencias, pero es lo que espero de la película. O sea, pero no es que de repente... Es que no, ¿cómo te sabes? Es que no es como si de repente cogen y el DRS es como un óxido nitroso, ¿sabes? Es que no se pegan fantasías de ese rollo. Se pueden pegar fantasías de... Hostia, sin hacer spoiler. Yo qué sé, si esto lo hace un piloto en la vida real, pues igual los comisarios son más estrictos o no son tan estrictos, ¿sabes? Pero ya son matices. Sí, bueno, pero joder, es una peli. Claro, pero está eso, pues muy bien tratada. En ese sentido, yo la verdad que guay. Y lo que decía mi hermano es que vengo de ver 28 años después, que tiene también muchas expectativas, y después de ver estas, yo como, joder, he salido del cine 2 horas y media y las he disfrutado como un enano, ¿sabes? Sí, a ver, con esa no salimos de la temática, pero con 28 años después tampoco es que tenga yo la expectativa muy alta. No, a ver, respecto a la película de Fórmula 1, yo sí que diría que yo creo que uno de los puntos que tiene a favor es precisamente ese meterse un poquito dentro de la realidad, el poder ver cosas actuales y que se han grabado durante la propia temporada. De hecho, creo que empezaron a rodar en 2023. Creo que durante la temporada de 2023 ya grabaron ciertas cosas o ya les vimos en parrilla. Creo que en ese aspecto, como digo, a nivel estético, a nivel visual, una de las cosas que juegan en su favor, yo creo que es eso, precisamente el mostrar algo de la Fórmula 1 muy, muy actual, circuitos de ahora, pilotos de ahora. Pero desde un... A nivel visuales y las imágenes de los circuitos, o sea, solamente por eso, si eres un fanático, o sea, nunca has visto un circuito de Fórmula 1 grabado en IMAX, ¿sabes? A esas velocidades. O sea, eso está muy guapo. Sí, no, por eso digo que a nivel estético, a nivel visual, creo que es algo que juega a favor de la película y que ahí precisamente yo creo que, o sea, de donde viene eso precedido es precisamente del director de la película, lo que has dicho tú. Al ser el director de Top Gun, o sea, es alguien, o sea, quiero decir que ya apunta un poco maneras. Entonces, oye, creo que esos son detalles, como digo, que juegan en favor de la película. Fíjate, yo tengo a nivel personal, tengo mis reservas con la peli, pero bueno, sí es verdad que, pues tratando el tema que trata, siendo una película así actual y pues como dice Iker también, ¿no? Por ver cómo envejece también, pero vamos, yo creo que sí es una película que iría a ver, yo creo. Y más habiéndote escuchado ahora, la verdad. Sí, ya digo que merece la pena, ¿eh? O sea, la entrada merece la pena. Pues lo dicho, luego fuera de cámara nos dices a ver cuánto te ha soltado Sony por esto y en tal caso pues miramos a ver si podemos arreglar algo. Ya te digo, buscamos patrocinio, ¿eh? Se acepta patrocinio, buscamos sponsor. Bueno, a ver, pues con esto, compañeros, como digo, por ir echando ya el cierre al programa, los datos random, esta es una parte de rigor del programa, no puede faltar. Y ya con ello, antes de echar el cierre definitivo, pues hacemos una pequeña previa de la siguiente carrera, la semana que viene. ¿Quién quiere abrir la veda con el dato random? ¿O empiezo yo con el mío? Venga, cojo yo, le doy carrerilla y ya os dejo a vuestra bola. Lando Norris se ha convertido en el quinto piloto de McLaren con más poles en la historia tras superar
a Raikkonen. Estaría ahora en la lista. Primero Ayrton Senna con 46, Mika Häkkinen con 26, igualando a Lewis Hamilton también. James Hunt con 14 y ahí llegaría entonces Lando Norris con 12 y Kimi Raikkonen con 11. Pues mira, volvemos un poco a la línea de estadística random, en este caso. Iker, ¿quieres darte el tuyo o voy yo con el mío? Sí, pues ya le doy yo. A ver, este dato random, quiero decir, tiene toda la importancia que cada uno le quiera dar, pero bueno, es referente a Alex Dune, piloto de McLaren en Fórmula 2, que en algún momento acabará en Fórmula 1. Y es que es el novato que mejor posición ha alcanzado en sus primeros entrenamientos libres desde que tenemos era híbrida. Fue cuarto, pero es un récord que lo comparte con Carlos Sainz, que también fue cuarto en Australia 2015. Pues mira, me gusta que otra estadística random, en este caso la de Iker, pero me gusta que los tres estamos siguiendo una misma línea, un mismo hilo argumental. Los tres datos random van a ser referentes a McLaren. Porque mi dato random, estadística random en este caso, es que este doblete que hemos visto hoy en Austria de McLaren con Norris primero y Piastri segundo, es el primer doblete que vemos de McLaren en Austria, en este circuito, ya que la última vez que hicieron doblete aquí, en el Red Bull Ring, bueno, todavía se llamaba A1 Ring, porque fue en el año 2000, ojito, 25 años atrás, con Mika Häkkinen y David Coulthard. Primero Häkkinen, segundo Coulthard. Casi nada. No hace nada, ¿no? Pues eso, 25 años para hacer doblete de nuevo en el mismo circuito. Así que, bueno, pues oye, interesante. Como digo, me ha gustado que los tres datos random han estado enfocados en el mismo equipo. Nada, pues con esto, compañeros, echamos el cierre al programa. No sin antes hacer la previa de la siguiente carrera, que de hecho en el último programa se nos escapó, no hicimos previa y nos quedamos tan anchos. Pero bueno, como decía, en este caso tenemos poco descanso porque la semana que viene tendrá lugar la siguiente carrera. En este caso, el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, los días 4, 5 y 6 de julio. El viernes 4 de julio, libres 1 a la 1:30, los libres 2 a las 5 de la tarde, libres 3 el sábado 5 de julio a las 12:30 por la mañana, a las 4 de la tarde la clasificación y el domingo 6 de julio la carrera a las 4 de la tarde. Compañeros, pues como decía, ya por echar el cierre definitivo, ¿qué esperáis que podemos ver en Silverstone? Un circuito que todos los pilotos se conocen de pe a pa, en el que ya hemos visto cosas interesantes en el pasado, como el toque de Hamilton y Verstappen, que también trajo polémica en aquel año famoso. Vamos a ver aquí cómo pueden estar las cosas también entre Piastri y Norris, que además Norris, bueno, y el propio equipo McLaren juega en casa. Yo creo que se viene una carrera interesante. Además, Silverstone, como digo, siempre ha sido una carrera que nos ha dejado perlitas por ahí. Pues a ver, esperemos que Silverstone dé también una carrera interesante como ha sido esta. Bueno, si puede ser interesante toda la carrera y no solo la primera mitad, pues mucho mejor. Yo me imagino que el guión no va a ser muy diferente. Los dos McLaren luchando por la victoria. Veremos a ver. Espero pelea entre Ferrari y Mercedes. Prefiero obviamente que gane Ferrari, pero bueno, espero un poquito de lucha. Y que Verstappen pueda hacer de las suyas. Si no me equivoco, la mayoría de equipos meten paquete aerodinámico. Veremos a ver si... Bueno, paquete aerodinámico de mejoras. Veremos a ver si eso mejora algo. Y oye, pues espero una carrera entretenida. En Inglaterra llueve mucho. Pues ojalá al menos igual llueva y nos dé una carrera interesante. Sí, yo por ese lado también. Al final es uno de los circuitos más rápidos de la temporada. Y justo estaba leyendo antes una noticia que hablaban de que es el circuito donde van a venir muchas actualizaciones, entre ellas pues las de Aston Martin, que decía que alguna pieza aparecería. Que al final, mira, que no hemos comentado nada, Alonso ha quedado séptimo, ha ganado sus puntitos y tampoco le hemos dado muchas más. No tenía mi sección porque tampoco he querido explayarme para decir poco, pero mira, ahí lo dejo. Así que nada, a ver cómo sigue la lucha entre Lando y Piastri, a ver si la tendencia es la misma o tenemos un ataque de Piastri, a ver cómo evoluciona Ferrari y a ver si tenemos otra super remontada
de Hülkenberg. Pues sí, vamos a ver cómo están las cosas, de hecho, para la siguiente carrera. De hecho, por lo que ha comentado Iker, bueno, a ver, más allá de la lucha Piastri, Norris, etcétera, pero mira, Verstappen para la siguiente carrera, ya por tema de puntos de superlicencia, etcétera, ya va con un poco más de margen y creo que son 3 los que le separarían de la prohibición de una carrera. Así que, bueno, vamos a ver, que las cosas pueden estar interesantes en Silverstone, desde luego. Nada, pues dicho esto, compañeros, Iker, por tu parte, pues muchísimas gracias por haber estado aquí otro programa más. Otro programa extenso en el que también nos hemos explayado, incluso más de lo que yo pensaba, teniendo en cuenta que teníamos la carrera tan reciente. Compañero, lo dicho, muchas gracias, Iker. Bueno, un placer como siempre y esperemos que la semana que viene, tras Gran Bretaña, podamos seguir escuchándonos. Sí, esperemos, si todo va bien, esperemos que sí. Erlans, por tu parte, lo mismo, pues muchísimas gracias por haber compartido aquí un programa más con todos nosotros. Eso es, y si se dan las circunstancias, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Un piacere, pareja. Pues, mille grazie, ragazzi. Pues lo dicho, compañeros, muchísimas gracias a los dos. Al resto, a los que nos estéis escuchando, ya sabéis, podéis escucharnos en Spotify, iVoox y YouTube. Como siempre, comentarios abiertos y encuesta a vuestra disposición en Spotify, 5 estrellas que nos vienen muy bien siempre. En YouTube, like y suscripción. Se aceptan sponsors o donaciones, lo que cada cual estime oportuno. Estamos en X y en Instagram también, @formulapaddock_. 1 millón de gracias a los que nos habéis estado escuchando desde el otro lado y nos escuchamos, como decía, de nuevo la semana que viene con el correspondiente episodio para el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Descansen y cuídense mucho. Hasta dentro de 7 días. Un abrazo.